un ataque a nuestra democracia desde el mismo Parlamento. Hace 3 años sufrimos el episodio más lamentable de la historia de este Parlamento. Hoy que se celebra, no esta semana que se está celebrando el 40 aniversario, bien, hay que decirle claramente al separatismo que en estos 40 años de democracia el mayor ataque que se ha hecho, la mayor deslegitimación del Parlamento, se ha hecho por parte del separatismo y se hizo hace 3 años. ¿Cómo será que el separatismo, que tiene tantas fechas históricas, de los días 6 y 7 de septiembre nunca se acuerdan? ¿Cómo será que ni siquiera dentro de su mundo fantástico del Procés nunca tienen un momento para recordar el día en el que se aprobó supuestamente esa ley que daban todos los poderes al gran líder, ¿no?, al señor Puigdemont? ¿Y por qué no se acuerdan? ¿Y por qué en esa retahíla de días históricos el separatismo nunca encuentra un huequecito para el 6 y 7 de septiembre? Porque fue una vergüenza. Porque fue el día en el que se les quitó la careta. Fue el día en el que su retórica de democracia pasó a ser absolutismo. Porque el separatismo el día 6 y 7 de septiembre se comportó como una mayoría absolutista, que despreció al Parlamento de Cataluña, que atacó a la autonomía de Cataluña y que consideró como fuera de Cataluña y no parte de la ciudadanía de Cataluña a más de la mitad de los catalanes. Eso es lo que pasó el día 6 y 7 de septiembre. Vimos a nuestro Parlamento denigrado, a nuestros derechos pisoteados y a nuestra sociedad dividida. Y a la señora Forcadell, que le rinden homenaje, hay que decirle que de 40 años de democracia la señora Forcadell ha sido la presidenta que permitió que se atacara al Parlamento, que permitió que el Parlamento tuviera menos legitimidad para una inmensa mayoría de catalanes. Y desde luego es un orgullo pertenecer al partido que en esos días tristes, que en esos días de miedo, en el que muchos catalanes tenían miedo e incertidumbre por saber qué iba a pasar al día siguiente, ese día escucharon una voz firme en el Parlamento. Y esa voz era de Ciudadanos. Porque nunca nos hemos achantado, y mucho menos en esos días tan negros. Defendimos con mis compañeros, con dignidad y con valentía, la voz de esa mayoría de catalanes que vio cómo se vulneraban nuestros derechos. Pero no estábamos solos con esa mayoría de catalanes. Además, teníamos el apoyo de la inmensa mayoría de españoles, de millones y millones y millones de españoles que estaban viendo también con nosotros y sufriendo con nosotros ese ataque a nuestra democracia. ¿Qué pasó? Que el separatismo una vez más se equivocó. El separatismo tiene tan concepto negativo de España que se permitió pensar que nuestra democracia era débil. Pero lo que demostramos entre todos es que la democracia española es mucho más fuerte de lo que se creía el separatismo. Y hay que recordar estos días. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera cara del separatismo. Porque cuando uno se pregunte qué va a hacer el separatismo, qué es lo que puede aportar el separatismo, hay que volver al 6 y 7 de septiembre. Hay que volver a vivir lo que vivimos en el Parlamento. Hay que volver a ver la incertidumbre, las personas por el pasillo, las llamadas, qué va a pasar, qué está ocurriendo. Esos días no pueden volver a repetirse. ¿Pero qué pasa? Que los que desarrollaron un papel en ese teatro hoy siguen actuando. No es que el separatismo tenga ahora a sucesores de los que perpetraron esto, es que son los mismos protagonistas. Es que el futuro de Cataluña lo está decidiendo un señor que está fugado, que se metió en el maletero de un coche dejando tirados a sus compañeros y engañando también a sus compañeros, y un señor que está en la cárcel. Y eso es una verdadera losa para Cataluña. Pero no es para todos los catalanes, porque si uno mira los datos de pobreza, los datos que nos dan cómo se ha empobrecido la economía de Cataluña o cómo se ha bajado el gasto social, eso está afectando a todos los catalanes, no solo a los que nos enfrentamos al separatismo esos días. Y además, ¿qué ha pasado? Pues que encima tenemos una pandemia en la que el Gobierno de la Generalitat ha demostrado que ni estaba preparado para seguir en la ficción de declarar repúblicas imaginarias, imagínense ustedes, para gestionar una pandemia mundial. Lo único que podemos esperar de este gobierno es más desobediencia, más ruptura y menos gestión. Y yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar con el Procés, con lo que hemos vivido, con la gestión de la pandemia, con los datos tan nefastos económicos del turismo
¿Qué más tiene que pasar para que no reaccionemos y no vayamos juntos a las próximas elecciones en una lista constitucionalista? ¿Qué más tienen que hacer los separatistas para que no dejemos de lado nuestras diferencias y demos a la sociedad catalana una alternativa sensata, una alternativa para todos los catalanes y una alternativa preparada para gestionar esta comunidad autónoma? Ya lo dijo el señor Torra, yo no he venido a gestionar una autonomía. No ha venido a gestionar absolutamente nada. Este señor no podría gestionar, vamos, ni un kiosco. Y lo que necesitamos es buenos gestores para gestionar una pandemia. Y este señor se ha permitido el lujo de rechazar ayuda del ejército en el peor momento de la pandemia por simple sectarismo. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que dejemos atrás el procés? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra comunidad autónoma para que volvamos a ser esa tierra admirada, respetada y seguida por el resto de España? Es la hora de no volver a perder más tiempo. Es la hora de recordar todo lo que hemos sufrido y es la hora de que el constitucionalismo reaccione. Mientras el separatismo está más dividido que nunca, el constitucionalismo debería estar más unido que nunca. Mientras vemos la mala gestión del Gobierno, debemos dar una alternativa potente de gestión de Cataluña. Y yo les digo una cosa, Ciudadanos es el partido más claro en la lucha ante el separatismo, pero también es el partido más propositivo, porque seguimos siendo el partido que más propuestas sociales y económicas presenta en el Parlamento. Y en los últimos meses, además, hemos hecho que se celebre en Cataluña un pleno específico sobre la reconstrucción que vamos a necesitar después de esta pandemia. Hemos presentado un plan de contingencia para evitar esta segunda ola de rebrotes, que el Gobierno, evidentemente, pues no la ha aplicado. Hemos tenido más de 150 reuniones telemáticas para conocer de primera mano las problemáticas de la sociedad civil en Cataluña y para apostar soluciones. Hemos pedido un pleno monográfico específico de sanidad que se tendrá que celebrar en las próximas semanas, porque hay que ser igual de contundentes en la lucha contra el separatismo que en la capacidad de gestión y en las propuestas para salir de esta. Y mientras nosotros hacíamos todo esto, nos reuníamos con entidades, celebrábamos un pleno de reconstrucción pedido por Ciutadans, mientras se pide un pleno, como hemos pedido nosotros, sobre sanidad. ¿Qué hace Torra? Pedir un pleno para hablar de la monarquía. No hablamos de los hospitales, no hablamos de los muertos por el COVID, no hablamos de la nefasta gestión, no. Torra solo quiere hablar de la monarquía. Ya es hora de que este señor deje de marcar el rumbo de Cataluña. Necesitamos un gobierno sensato y no un presidente que amenace a los funcionarios cuando cumplan su deber. Necesitamos volver al sentido común, necesitamos volver a la realidad. Pero eso sí, sin olvidar que hace apenas 3 años hubo una minoría en votos en Cataluña representada en una mayoría de escaños que quiso volver a pasar por encima como una pisonadora de nuestros derechos. Y eso no lo vamos a olvidar. Y por eso, entre la retahíla de cifras y de fechas históricas, al nacionalismo siempre se le olvidan el 6 y 7 de septiembre.